es un llamado que nos hicieron desde Venezuela, nuestra líder María Corina Machado y el presidente electo Edmundo González Urrutia, para que a partir del 5 de enero empecemos a calentar las calles. No nada más en Venezuela, sino a nivel mundial. Que todos los venezolanos nos manifestemos en nuestro apoyo a la nueva presidencia y para que decirle de una vez a Maduro y a los criminales que lo acompañan que ya, su tiempo se agotó. Ya basta, queremos una Venezuela libre, una Venezuela próspera. Bueno, realmente es todo muy difícil, porque como sabemos estamos con un régimen criminal que no lo piensa dos veces en asesinar a su propia población. El presidente electo ya no está en España, ayer estuvo en Argentina, en Uruguay, ahorita va a hacer una pequeña escala en Panamá, en Estados Unidos, creo que en Costa Rica y Santo Domingo también. Nada, estamos preparando el camino, no va a ser fácil, pero esperemos que ellos entiendan finalmente que su tiempo se agotó. Puede pasar de todo, yo no lo fijo solamente en un día, ¿ok? Esto es algo que si no es el 10, es el 12, si no es el 12, es el 20, si no es el 20, es el 30. No nos podemos desmotivar, no nos podemos frustrar. Pase lo que pase, vamos hasta el final. Según la Constitución de Venezuela, el 10 de enero, en la Asamblea Nacional, si es posible, porque también tiene otros lugares para poderse proclamar presidente, el candidato que ganó las elecciones las elecciones presidenciales, debe ser proclamado presidente de la República. Nosotros ya tenemos más del 85% de las actas donde Edmundo González Urrutia ganó de manera irreversible, por más de 3 millones de votos contra Maduro. No, creo que fueron 4 millones de votos. O sea que ya, aunque aparezca las actas restantes, ya no da para más nada. El dictador, porque ya no es presidente, a partir del 10 de enero, lo importante es que estemos claros, es que a partir del 10 de enero, Nicolás Maduro ya no es el presidente de Venezuela. A partir del 10 de enero, Nicolás Maduro es el dictador de Venezuela, ¿ok? Porque el presidente electo es el señor Edmundo González Urrutia. Bueno, cada vez va a ser más difícil. El día de ayer, el republicano de Florida pidió que se aumentara la recompensa para Maduro a $100 millones. La mayoría de los países libres, por supuesto, han reconocido a nuestro presidente Edmundo González Urrutia como el presidente legítimo de Venezuela. De hecho, ayer estuvo con el presidente de Argentina, Milei, con el presidente de Uruguay, y va a continuar en esta gira hasta el 10 de enero. Yo no te puedo decir qué va a pasar, pero estamos muy esperanzados y, como te digo, si no es el 10, es el 12, si no es el 20, si no es el 31. Lo que sí es que ya Venezuela quiere y necesita un cambio. Y se va a lograr. Nuestro mensaje es un mensaje de esperanza, de unidad y de que lo vamos a lograr.